Continuamos con más de Acción 10 de la mañana. Estamos en el segmento Debates y Soluciones. El día de hoy estaremos hablando en nuestro tema principal, elección de magistrados en el Consejo Supremo Electoral y también sobre las reformas electorales que ha anunciado el gobierno de Nicaragua a la Ley 331. Les recuerdo que a partir de mañana la comisión especial que se creó en la Asamblea Nacional estaría eligiendo a los 10 magistrados, entre ellos 7 magistrados propietarios y 3 suplentes. Ya se ha dado a conocer que al menos 44 figuras han sido propuestas tanto por la oposición como del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. María Esther, ya nos acompaña nuestro invitado. Así es, Jimmy, ya dabas la introducción, son 44 precandidatos que están para ocupar el puesto de magistrados en el Consejo Supremo Electoral y está con nosotros el doctor Bonifacio Miranda. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Doctor, el panorama que se ve de momento, con ya una vez que hemos conocido los candidatos que han presentado 19 partidos políticos en nuestro país. Bueno, como diría aquel famoso general romano, la suerte está echada. Ya está todo claro. Había alguna ilusión al comienzo porque se había hecho un sistema de consulta con los partidos, no solo de la Asamblea Nacional, sino que también se invitó a comparecer a la Comisión Especial Constitucional para Asuntos Electorales al Partido Restauración Democrática PRD y al Partido Ciudadanos por la Libertad CPL, los cuales expresaron sus puntos de vista, pero todo indica que ni las formalidades han podido cumplir porque ya todo está definido. Ya ellos emitieron su dictamen el día 29, dan a conocer un listado de 44 candidatos a magistrados y ya dieron a conocer también el dictamen de la ley electoral. Hay dos aspectos que se están vinculando al mismo momento y es la elección de los magistrados y las reformas a la ley electoral. Lo correcto es primero aprobar las reformas a la ley electoral y después hacer la elección de los magistrados. ¿Para qué? Para que los magistrados que van a ser electos sepan cuál es el potro salvaje que van a tener que montar, ¿verdad? Pero no, se están llevando al mismo tiempo y eso indica un apresuramiento de parte de la dictadura por cumplir formalmente ante la OEA con el plazo de las reformas electorales, pero en el fondo las reformas electorales son un endurecimiento de la ley electoral. O sea, realmente no hay reforma, es una contrarreforma la que hay. He revisado el dictamen que está circulando en las redes y el 99% es el mismo proyecto que presentó la bancada sandinista. Hay solamente 4 pequeños puntos que variaron. Uno que está relacionado con que cuando se habla de partidos políticos también se habla de alianzas de partidos políticos, ¿verdad? 2, en el artículo 82 se extendió la exoneración de presentar el listado completo de candidatos en las elecciones municipales y regionales. Antes solo estaba en las municipales y ahora las regionales le permiten hasta un 80%. Es como una pequeña concesión que se le hicieron a las regiones autónomas. Y en el artículo 180 se dejó las inhibiciones de la ley de agentes extranjeros y de la ley de defensa de la soberanía, la 1040 y la 1050, que se mencionaba cada uno de los cargos. En este caso se dejó de manera general para todos los cargos de elección popular. Y el cuarto, que es que en el sistema de recursos, el recurso de apelación, se hizo una precisión de que se tenía que interponer ante el Consejo Supremo Electoral y no ante los consejos electorales departamentales y regionales. Salvo estos 4 pequeños puntos u observaciones, quedó todo intacto. Cambiaron comas, puntos, mayúsculas, minúsculas, los, pero en el fondo todo está igual. ¿Esto para los candidatos a la presidencia? De la ley electoral. Okay. Lo que indica que la ley electoral sería aprobada tal cual está, junto con las contrarreformas que aprobó, que presentó la dictadura. Tal y como está, entonces significaría un peligro para aquellos precandidatos presidenciales que tienen la opción de correr en estas elecciones de noviembre, porque dice que estaría casi intacta la iniciativa que ha presentado el gobierno en cuanto a adherirla a la misma ley 331, la ley de agentes extranjeros y la ley de seguridad soberana, que prácticamente inhibe a los precandidatos presidenciales a participar en estas elecciones. Sí, por eso es que desde el comienzo dije la suerte está echada. O sea, aquí ya está claro
que el margen que se creía que se podía conquistar producto de las presiones nacionales e internacionales para reformar la ley electoral pareciera que no se va a dar. Por lo tanto, desde ya tenemos que prepararnos para librar una batalla electoral en las peores condiciones. La presión de parte de la oposición ahora debe ser redoblada, tomando en cuenta de que ellos solo han manifestado una posición de los precandidatos que han dicho pues de que están en contra de esta iniciativa de reforma que ha presentado el gobierno y que prácticamente el día de mañana podría ser aprobada por la bancada Frente Sandinista. Es que las posibilidades de ejercer mayor presión para que reformen la reforma o la contrarreforma son mínimas. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en campaña electoral. Entonces, no lo podemos descartar, pero está claro que lo que la dictadura ha decidido es pelear el poder bajo sus condiciones. ¿Qué significa? Que las condiciones democráticas que nosotros pensábamos que se podían lograr son mínimas y por lo tanto el pueblo debe estar claro que la pelea que se va a dar es tremenda y que no podemos corrernos al ruido de los caites. Que todo este endurecimiento de la dictadura al mantener las inhibiciones, al mantener la contrarreforma electoral, indica que no tienen la mayoría suficiente para ganar el proceso electoral y que por lo tanto no se arriesgan a la observación internacional y a aceptar los reclamos de la oposición. Que sería lo lógico, pues, que si ellos consideran que tienen un nivel de aceptación popular suficiente, entonces están seguros y pueden abrir un poco el panorama. No. Esto indica que es todo lo contrario y por lo tanto aquí hay que leer bien la realidad. Significa que la dictadura no está fuerte, como dice, está débil y que aunque apriete, el pueblo tiene que saber reaccionar y tiene que saber luchar contra esas condiciones adversas. Debemos de prepararnos para la insurrección del huehuense. ¿Cuál es la insurrección del huehuense? En silencio, platicando con las amistades, en las reuniones familiares, preparar, comunicarse y dar las condiciones para ir a votar masivamente. ¿Posibilidades de que haya fraude electoral? Sí, son elevadas. Pero nunca le podemos dejar el campo abierto a la dictadura porque de lo contrario va a permanecer eternamente en el poder. Doctor, entonces ¿sería viable ir a elecciones? ¿Usted considera o podría recomendar dentro de sus palabras que la oposición vaya a elecciones sí o sí? Con estas... Yo siempre lo dije, en las peores circunstancias tenemos que dar la pelea, no nos podemos correr al ruido de los caites. ¿Por qué? Porque si no le dejas el campo libre y hacen lo que les da la gana. Entonces, tienen que pagar un costo muy alto si va a haber fraude electoral. ¿Cuál es el costo muy alto? Que va a quedar bien obvio ante el pueblo de Nicaragua, ante la comunidad internacional, la manipulación que puede haber en el proceso electoral. Y entonces, por eso es que hay que prepararse desde ya y estar claro y decir, ni habrá unidad de la oposición, porque la unidad de la oposición se planteó como la panacea, lo que podía solucionar los problemas, ni habrá unidad de la oposición y vamos a dar la pelea en las peores condiciones. A partir de mañana se podría decir de que la oposición debe cambiar su estrategia de presionar al gobierno de Nicaragua si es aprobada esa reforma a la ley electoral, tal y como la ha presentado el gobierno de Nicaragua en la Asamblea Nacional. ¿Y cuál sería la posición que tomaría la comunidad internacional, tomando en cuenta de que ellos han exigido de que en estas elecciones exista observación internacional y no acompañamiento? Sí, es que ahí tenemos que ser cuidadosos porque estamos viendo cuál es la estrategia de la dictadura. La dictadura es endurecer, que haya abstención y al final puede abrir las puertas unos 2 meses antes, cuando ya la situación está complicada, abrir las puertas y decir, miren, aquí está, vengan a observar, vengan a hacer esto, el otro, pero ya ellos avanzaron mucho en el terreno. Entonces, esa es la estrategia de ellos. La estrategia de la oposición debe ser siempre presionar, siempre denunciar, nunca rendirse. Y en eso tenemos que tomar el valor y la firmeza que tuvieron los guerrilleros sandinistas en aquella época, ¿verdad? En la época dura de la Guardia, de Somoza, que no tenían apoyo de nadie y siempre estaban peleando y a veces morían peleando por eso. Entonces, esa misma firmeza tenemos que mantenerla en el lado de la oposición para decirle a la gente, no hay que amilanarse, no hay que, como decimos popularmente, ahuevarse, tenemos que dar la pelea en las peores circunstancias. ¿Por qué? Porque tiene que pagar un costo político muy alto si acaso va a haber fraude electoral.
Doctor, hay algo ahí que me llama la atención y me recuerda unas palabras de Luis Almagro, que en su momento él dijo que al presidente Daniel Ortega le preocupa el tema de legitimidad. ¿Esto podría estar en riesgo en el tema que usted está hablando de lo que es el fraude electoral? Efectivamente, es que miren, tenemos que entender cómo trabajan la dictadura. Silencio total, no dicen una cosa, dicen que van a ir por aquí, pero al final de repente no van por aquí, sino que van por allá, y eso desconcierta a la oposición y desconcierta al pueblo de Nicaragua, porque es imprevisible, no podemos saber por dónde van a ir las cosas. Entonces, ahorita ellos han endurecido, probablemente ya calcularon que con la ley Renacer, que se va a aprobar en el Congreso de los Estados Unidos, que ya pasó del Senado al Congreso, vienen mayores presiones, entonces ellos ya calcularon probablemente que si vienen mayores presiones, entonces nosotros vamos de viaje. Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, pero evidentemente ese aspecto que vos mencionás, Daniel Ortega no es ningún tonto, es un político muy hábil, por algo tiene muchos años de estar en el poder, entonces ellos van a ir viendo el momento preciso donde pueden hacer un giro para acá, otro girito para allá, y así la van llevando, una para acá, otra para allá, hasta cumplir su meta, que es obtener la mayor cantidad de votos en este proceso electoral. Y esta ley Renacer, doctor, preocupa más aún que inclusive que la NICAD y la Magnitsky juntas, porque el abordaje de la ley Renacer es profunda y se ve que vienen cosas serias, podríamos decirlo así, según como lo han explicado incluso los congresistas que impulsaron este proyecto de ley. Sí, es obvio que es una mayor presión que las dos leyes anteriores, pero recordemos que Trump no utilizó la NICAD prácticamente está congelada. Lo que utilizó fue la Magnitsky, que fue las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo en Estados Unidos de sancionar a lo que ellos consideran personas corruptas o que están involucrados en actos de violación de los derechos humanos. Entonces, la ley Renacer efectivamente viene a endurecer más el panorama internacional para la dictadura, pero ellos probablemente ya se están atrincherando. ¿Qué significa? Van a resistir 6 meses más, resistieron los 4 años de Trump, van a resistir 6 meses más para tratar de conservar el poder y hasta después hacer las negociaciones, como dijo bien Daniel Ortega en una comparecencia. La ley Renacer que se estaría también discutiendo en el Congreso de Estados Unidos podría ser el talón de Aquiles del presidente Ortega, además de la economía de nuestro país, porque se habla también que se estaría analizando el acuerdo que tiene Nicaragua con el gobierno de Estados Unidos, que es el principal socio comercial en cuanto al DR-CAFTA. ¿Esto podría ocasionar algún problema para el presidente Ortega en cuanto a las sendas de crecimiento económico que ellos esperan tener en los próximos años, una vez que ellos supuestamente ganen las elecciones en noviembre? Pues yo creo que las ilusiones que tiene alguna gente en la ley Renacer y en las presiones externas para convencer a la dictadura de cambiar el rumbo son mínimas. Si analizamos en detalle lo que han dicho los estrategas demócratas del Partido Demócrata sobre lo que van a hacer, ellos van a priorizar los medios diplomáticos y las presiones económicas, pero diplomáticas, para tratar de lograr un cambio. Porque hay una situación interesante en Centroamérica. Toda Centroamérica está en caos. Guatemala, El Salvador, Honduras, ya ven, hay un giro hacia una dictadura en El Salvador. Ya hay una dictadura en Honduras, entonces como estos países están en una gran efervescencia social, hay una tendencia a regímenes fuertes y en eso los Estados Unidos se quedan un poco, como ellos defienden sus intereses, ellos prefieren tener un aliado que mantenga el orden a un aliado que permita el caos. Entonces esa es una carta muy fuerte que tiene Daniel Ortega, y es que logra mantener el orden después de la rebelión de abril del 2018, restablece el orden y maneja con mano fuerte el gobierno. Entonces, esos son aspectos que se sopesan en cualquier decisión de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero mi opinión personal es que al final de cuentas a lo que le interesa a Estados Unidos es mantener la región en orden y que solucionen sus problemas los nicaragüenses de cualquier manera. Entonces, quienes están pensando que la ley Renacer va a solucionar los problemas que la oposición no ha podido hacer, es un error fatal. Ok. Veíamos, por ejemplo, decía algo del tema de Centroamérica, lo que pasa en El Salvador, usted ya lo citaba, pero también observábamos la preocupación que expresaba Estados Unidos en cuanto a la situación que se dio el sábado en ese país. Entonces, como usted dice, sí, Estados Unidos está pendiente de lo que sucede en Centroamérica y de una y de otra forma trata de recordarles a los presidentes o de decirle, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, porque la democracia va en este sentido.
Efectivamente, ellos presionan y todo, pero no toman decisiones de incidir directamente. ¿Por qué? Porque El Salvador es un país complicado. Casi un 20-25% de la población está marginalizada socialmente y las pandillas es un fenómeno constante. Bandas delincuenciales bien organizadas, al estilo mafia, que controlan parte del territorio de El Salvador en los barrios. Entonces, lo que pretende Bukele es, igual que Daniel Ortega, pretende mantener el orden a la fuerza. Entonces, en ese contexto hay un cierto margen que le va a permitir a Daniel Ortega negociar algunas cosas. Ahora, ¿por qué esta forma de aprobar esta ley mañana mismo y elegir a los magistrados mañana mismo? Porque ellos quieren pasar este trago amargo. El trago amargo que tienen que cumplir formalmente a la OEA, decirle, nosotros cumplimos con la reforma. Otra cosa es si la OEA dice, para nosotros esa reforma es insuficiente, ¿verdad? Entonces puede venir ahí un forcejeo que puede terminar en otra negociación. Siempre he insistido que en el 90 no hubieron una, sino varias reformas electorales. Entonces esta puede ser la primera jugada. ¿Considera que puede cambiar? Pueden, si hay mayor presión de la comunidad internacional, pueden cambiar algunas cosas, pero más o menos el rumbo está claro, la estrategia está claro, es desmoralizar al pueblo, hacerle ver que las cosas no van a cambiar, dificultarle a los partidos y a las alianzas de partidos su participación para de esta forma alentar a su base, mantener la cohesión y decidir los resultados electorales. Porque al aprobar los magistrados, al aprobar quiénes van a ser los magistrados, prácticamente ya está definido el aparato electoral. Pero ¿cómo podría ser, doctor, la distribución en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que la mayoría en la Asamblea es del Frente Sandinista de Liberación Nacional, los diputados? Entonces, ¿cómo podría ser la distribución de estos magistrados? ¿Cómo quedarían? ¿Cómo quedarían los que está presentando el PLC? ¿Cómo quedarían los que está presentándose por L? O sea, ¿quién garantiza de que estas personas estén dentro de los 7 propietarios, dentro de los suplentes y que puedan tener voz y voto? La sensatez nos indica de que conservando ellos el 60% de los votos tienen la facultad para dar determinadas cuotas a la oposición. Lo ideal sería para ellos, ¿verdad? Conservar mayoría de votos en el Consejo Supremo Electoral y otorgar unas concesiones a la oposición. Por ejemplo, entonces, de 7 magistrados, conservar la hegemonía. Si el presidente tiene doble voto, podría ser 4 o 5 magistrados sandinistas y 2 de la oposición con algún suplente, ¿verdad? Eso sería el panorama ideal, dadas las circunstancias actuales. Pareciera que eso no va. Bonifacio, con la propuesta que hizo el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea Nacional, en esta comisión que se creó precisamente para la elección de magistrados al Consejo Supremo Electoral, ya vimos que Humberto Campbell y también Mayra Salinas fueron propuestos nuevamente a ocupar el cargo en esa institución, a pesar de que ellos ya están ahí. No, bueno, me imagino que el criterio del Frente Sandinista es que sus cuadros principales ellos los protegen y los dejan porque tienen absoluta confianza. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente, en este proceso de los 44... La ley lo permite, sí, estar por tanto tiempo no impide la reelección de los magistrados. No hay un requisito que tenga que cambiarlo, pueden perfectamente continuar ellos el asiento. Sí, pero no, la Constitución no prohíbe la reelección de los magistrados. Ah, ok. Tomen en cuenta un aspecto, que es dentro de estos 44 no está un sector importante de la oposición, que es la Alianza Ciudadana. Por una razón muy sencilla, no es porque no hayan elaborado sus listas y sus propuestas, sino porque ninguno de los diputados se atrevió a decir, yo me ofrezco a presentar las propuestas de la Alianza Ciudadana, porque solo los diputados pueden presentar. Solo fue a través ellos de son los únicos que están habilitados pueden presentar propuestas. Entonces lo que hizo la Coalición Nacional fue a través de Brooklyn Rivera, que es Yatama, presentó el listado de ellos. Pero el otro sector no pudo presentar porque aunque compareció Kitty Monterrey en nombre de C por L en la Comisión Especial Constitucional, no podía presentar. Y ese podría ser otro problema, doctor, porque podrían quedar los que presenta el PLC, pero no los que presenta C por L, por ejemplo. Es que no pudo presentar. No pudo presentar porque quienes pueden presentar son los diputados. Ya. Y entonces no hay ningún diputado dijo, yo pues reconozco que este es un sector de la oposición, yo voy a presentar esto. No.
Brooklyn Rivera solo presentó el de su segmento. Entonces ahí vos ves los intereses partidarios y de bloques que hay. Ahora bien, hay una sorpresa. Desde ahí se ve que la oposición no está coordinada en ir en... No. ¿O cómo podría ser el asunto? No, el interés es de los dos bloques. Recuerden que hay una puja entre los dos bloques por imponer su hegemonía. Hay una sorpresa. El presidente de la República no mandó listas. El plazo teóricamente se vencía el día 28, porque el 13 se publicó en la Gaceta y son 15 días. Depende cómo se interprete los 15 días, porque si son días corridos o no, ¿verdad? O si son los fines de semana, vale por 2, vale por 1. ¿Eso cómo se podría traducir? ¿Que los mismos que ya están en el cargo ocupando puestos de magistrado en el Consejo Supremo Electoral serían reelectos? No. Se interpretaría de dos maneras. El presidente no oficial presentó listas probablemente por dos aspectos. Uno, porque no quiere aparentemente meterse en el conflicto para la elección y no incidir, cuando realmente todos sabemos que en este país nada se hace si no es con la consulta a Daniel Ortega o Rosario Murillo. Y dos, puede ser que a última hora hay alguna lista que digan que lo presentaron el día 28, el día 29 en la noche, alguna cosa así, ¿verdad? Y haya otra discusión de magistrados, pero no lo sabemos, esto es especulación. La elección de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, que serían en todo caso 7 propietarios y 3 suplentes, ¿qué cambia para la oposición, tomando en cuenta pues, que se podrían elegir al menos 2 magistrados de parte de la oposición? Es que ahí está el problema. Aunque se elijan 2 de la oposición, que Alianza Ciudadana no presentó, y podrían ser entonces los de la coalición, no lo sé. O uno de la coalición, no lo sé. Porque la lista que presentó la coalición prácticamente algunos son figuras nuevas y otros que ya estuvieron en años anteriores en cargos, incluso uno ya estuvo en la Asamblea Nacional como diputados. ¿Qué tan confiable podría ser la figura de estas personalidades que propuso Coalición Nacional a través del partido Yátama en la Asamblea Nacional? Mire, si analizamos la lista en detalle, la mayor parte son desconocidos. La mayor parte. Salvo Fanor, salvo Guillermo Miranda, que escribe en la prensa. Y el que propuso también el Venancio Partido Berrío Conservador. es conocido, pues, pero por otras circunstancias. Pero a partir de ahí, bueno, Cairo Amador, que sí ya lo conocemos porque estaba en la comisión esta de investigación de los acontecimientos. De la Asamblea. Yader Loza, que es del GEPRE. Y, bueno, sí, está también María Antonieta Fiallo, pero Azalia Avilés, pero en realidad la mayor parte son desconocidos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí está la clave. Al elegir los magistrados, aunque haga concesión 2 propietarios y un suplente, la mayoría de votos deciden todo. No son competencia. Es lo mismo que los 15, 20 diputados que están en la Asamblea Nacional de los partidos que no son sandinistas. No pueden hacer nada, pegan gritos, hacen propuestas, no les hacen caso, se acabó. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es que ya se está definiendo el juego electoral con la elección de los magistrados. Pero ahí no se puede hacer nada, doctor, porque o sea, por la composición que tiene la Asamblea, al ser la mayoría sandinista, no va a ceder el Frente Sandinista 3 o 2 de sus puestos a la oposición, por ejemplo. Por eso es que en lo personal peleé tanto cambiar los procedimientos de elección y que tenía que haber reforma constitucional y no se peleó porque en la oposición existían grupos que creían que no había que pelear nada. ¿Por qué? Porque ya todo estaba definido y entonces no hay nada que hacer. Es pelear el procedimiento de cambio de la elección de los magistrados, que era que la ciudadanía pudiera presentar sus propias propuestas. De manera tal, con firmas, recolección de firmas y todo, de manera tal que hubiera un concurso para que la elección de los magistrados cambiara. Y no solo los magistrados, porque detrás de la elección de los magistrados viene la elección de los consejos electorales departamentales, regionales y municipales, porque como la estructura es piramidal, lo que deciden los magistrados viene para abajo decidiéndose. Y además, el artículo 16 queda intacto. Queda primer y segundo miembro entre los partidos del primer y segundo lugar, PLC y Frente Sandinista. Y el tercer miembro podría ser de las alianzas del partido político o de los partidos políticos. Y entonces las posibilidades de incidir en los órganos electorales es casi mínima. Entonces, como pueden ver, en este proceso de elección de los magistrados y reforma de la ley electoral, se está definiendo casi todo el aparato electoral.
En dado y caso, eso es grave. Bonifacio, en dado caso de que el presidente Ortega a través de esta comisión solo ceda 2 escaños a magistrados en el Consejo Supremo Electoral, prácticamente la oposición la tendría difícil en estas elecciones de noviembre porque no va a tener mucha incidencia sobre estos aspectos que usted estaba mencionando. Sí, es que realmente la labor de cualquier magistrado sería verificar que se cumpla la ley y que no haya fraude, pues. Pero no para ya cuando sos magistrado no estás en función de si te colocó el gobierno o si te colocó la oposición, es realmente que se cumpla la ley y que todo sea lo más transparente posible. Eso queda relegado porque ya hemos visto la composición que va a haber. Por eso hay que decirle claramente al pueblo, las condiciones van a ser difíciles, nos las están poniendo difíciles allá aquellos que se corran con el ruido de los caites. Tenemos que dar la pelea. Y debe ser el levantamiento del huehuense. Calladito, se levantan temprano, hacen fila bien ordenadito, no hacen ningún comentario político en la fila, todo bien calladito y votar masivamente. Para que los acompañantes internacionales que van a tener que venir hagan su recuento rápido y puedan decir si hubo una votación masiva en contra del gobierno. Porque aquí lo que está en juego es cambiar la dictadura. Aquí lo que no está en juego no son ideologías de un partido, no, sino cambiar este sistema dictatorial opresivo para reinstaurar un mínimo de libertades políticas para que la gente pueda desarrollarse. ¿Y será que ese objetivo lo tiene clara la oposición, tomando en cuenta esa discusión por la elección de precandidatos, por el tema de la unidad que no se ha logrado a pesar de que desde que se dio a conocer que veníamos a elecciones, se ha tomado en cuenta ese tema constantemente y vemos que la oposición no ha logrado unirse por temas de intereses políticos o partidarios? Es que una cosa son los discursos y otra cosa es la realidad. Esos que reclaman tanto la unidad son como aquellas personas que buscan trabajo pero rezan para no encontrarlo. Igualito, igualito. ¿Por qué? Porque están hablando de unidad pero ya se están preparando para ir aparte. Entonces, si ustedes observan, la Coalición Nacional, que es la que más ha insistido en la unidad, el PRD ya tiene definida su campaña con Miguel Mora para tratar de convertirse en el nuevo partido Camino Cristiano, es decir, aquel partido que trate de capturar el voto evangélico fundamentalista. No, de hecho ya vemos a muchos haciendo campaña política. No, pero en este caso, cuando yo hablo del PRD, es que el PRD ya definió su línea de ir solo. Y como tiene la casilla, o lo acompañan o se quedan colgados. Pero el PRD está dentro de la coalición nacional. La coalición, correcto, pero detrás de todo eso, el PRD ya definió su línea. Entonces, quien está prensada en medio de los dos bloques es la Unidad Nacional Azul y Blanco, lamentablemente, porque nunca quisieron convertirse en un partido político, porque ellos serían el gran partido político ahorita, pero no quisieron hacerlo y están pagando las consecuencias. Entonces, ya queda claro que van a haber 3 bloques. Alianza Ciudadana por un lado, con la personalidad jurídica de C por L y el PAMUC de la Costa Atlántica, que ya son 2 partidos. La Coalición Nacional con el PRD y Yatama, que ya son 2 partidos que pueden hacer una alianza electoral, y se han olvidado del PLC, que probablemente vaya en alianza con los otros pequeños partidos liberales que están en la Asamblea, como ALN y APRE. Esos serían partidos zancudos. Yo prefiero no utilizar ese término porque independientemente de lo que hagan los dirigentes políticos, el sistema político lo obliga a estar ahí, porque no les queda de otra, porque no pueden liberarse, tienen unas cadenas que ya no pueden liberarse, entonces van a haber 3 bloques. Si eso ocurre, el PLC perdería más credibilidad de la que ya la tiene. ¿Por qué? Si el PLC ha demostrado que va a ser parte de las estructuras electorales como partido del segundo lugar. De hecho, doctor, yo considero que al presentar los partidos políticos, los candidatos, los 44 candidatos a magistrado del Consejo Supremo Electoral, están demostrando como que ellos sí efectivamente quieren entrar dentro de una competencia electoral. Pues sí, está clarito, porque además en el caso del PLC la ley electoral lo favorece, porque al mantenerse el bipartidismo, que no está en la Constitución, pero que sí lo metieron en la ley electoral del pacto, que es la que está vigente y que es la que van a reformar, pero para endurecerla más, el PLC quedaría como el partido del segundo lugar, alternándose con el partido del primer lugar, el primero y segundo miembro de la Junta Receptora de los órganos electorales. Entonces, miren, los órganos electorales son 5 miembros, 3 propietarios y 2 suplentes. Entonces, el primer miembro es del
del partido que ganó las elecciones últimas, el Frente Sandinista. El segundo miembro del partido que quedó en el segundo lugar. Y estos se van alternando. Entonces, la estructura, una vez que se elijan los magistrados, la estructura electoral está automáticamente definida. Y entonces, las alianzas políticas, como si acaso va la coalición como tal o la alianza ciudadana, van a tener opción a uno, pero dentro de la vorágine de todos los órganos electorales. Y de todas maneras, el problema no está en tener miembros, porque lo correcto sería que no sean los partidos políticos los que conformen las estructuras electorales. Este es un vicio tremendo que arrastramos desde la época del somocismo. En las juntas receptoras. En todas las estructuras electorales no deberían de estar los partidos políticos, deberían de ser ciudadanos comunes y corrientes que son especialistas en informática, en estadística y todo, son los que se encargan de organizar el proceso electoral. Los partidos políticos deben de estar fiscalizando eso porque tienen que defender sus intereses, eso está claro. Pero el meollo de la gran corrupción que ha habido de los fraudes electorales es que los partidos políticos conforman los órganos electorales, entonces ponen el gato a cuidar la leche. Pero ¿cómo hacer eso, doctor? Porque recordemos que los nicaragüenses tenemos simpatía con uno o con otro partido político. No, pero es que está bien. Una cosa es que votes por un partido y otra cosa es que tu partido sea parte de las estructuras electorales. Tu partido debe tener un fiscal para que diga en esa junta receptora de votos, ahí le están robando los votos a mi partido, entonces yo protesto y ya pongo un recurso de impugnación y ya está. Eso es diferente, ese es el derecho de los partidos. Sí. Pero las estructuras electorales no deben ser formadas por gente de los partidos. El PRI, que mantuvo su dictadura durante 60 años, al final en México lo que permitió el cambio y la democracia que hoy existe en México es que se cambió ese sistema, dejaron de ser los partidos y la estructura electoral fue compuesta por ciudadanos que iban a concurso para competir para ser parte de las estructuras electorales. Ese sistema se debió haber cambiado aquí, pero la oposición, la mayor parte de los grupos, por estar peleando las precandidaturas y las cuotas de poder y las listas de diputados, olvidaron pelear este asunto tan importante que era cambiar el sistema electoral. ¿Será, doctor, que tal vez ellos están pensando que primero ver que quién es el candidato que presenta la oposición dentro de las elecciones y luego me preocupo porque sí se dé o porque sí brinden el camino que se debe dar para que se vaya a estas elecciones cómodas como deberían de ser? Es que se quedaron en el pasado. La mayor parte de los grupos de oposición se quedaron en el 90 creyendo que se repite automáticamente el 90 y no se va a repetir. Porque hay muchos factores. Primero, el Frente Sandinista tiene más experiencia que antes. En el 90 estaba en medio de la guerra peleando por un lado en la montaña y por otro lado peleando aquí, tratando de obtener la mayor cantidad de votos en un país destrozado por la guerra, ¿verdad? Pero eso ha cambiado. El Frente Sandinista ahora tiene mayor experiencia en lo que es la estructura electoral. De hecho, es el único partido que tiene estructura electoral nacional. Porque para tener fiscales necesitas como 40, 50 mil fiscales. No cualquier partido lo tiene. Entonces, esos aspectos son los que impiden de que se repita, además de la situación política, la experiencia del 90. Entonces, la mayor parte de la oposición está creyendo que bastaba la unidad para que toda la gente fuese a un solo corralito y de ahí votaran. Pero hay partidos políticos, doctor, que dicen que ellos tienen presencia en los 253 municipios de nuestro país y en todos los departamentos. Y algo que llamaba la atención y que las personas estaban criticando también, inclusive en las redes sociales, era el hecho de que no iban a permitir de que tuviera un celular a la hora de la votación, tomarle una foto a la tabla, como fuera quedando el resultado, como nosotros le decimos, el voto de boca de urna, y tomar la foto y mandarla para llevar un conteo. Sí, pero es falacia eso de decir que tienen estructura electoral. Tendrán estructura directiva en la mayor parte de los municipios y todo, pero la estructura electoral no es 8 o 10 personas en un municipio. La estructura electoral son cuántas juntas receptoras de votos hay en ese municipio, 200, 300, 400. Hay un total, creo, como de 11.000 juntas receptoras de votos en todo el país. Entonces implica tener fiscales en todas esas juntas receptoras de votos, y no solo fiscales, sino también el personal de acompañamiento de los fiscales y el que lleva el mensaje, el que se comunica con el resto de las juntas receptoras, el que va a la casa de campaña. Es una estructura inmensa. Entonces,
es falso. Ahora bien, es poco probable que se repita el 90, vamos a ir en 3 bloques, mínimamente en 3 bloques. Desde ya el pueblo de Nicaragua debe estar pendiente de cada uno de los bloques para ver cuál es el candidato idóneo, cuál es el programa idóneo. De los 10 precandidatos, pues ya algunos vienen disipándose. Me da la impresión que en el caso de Cristiana Chamorro, cuando ella mandó su carta, ya era como una carta de despedida, porque al no inscribirse en la Alianza Ciudadana, primero dijo que era el partido que miraba con mayor seriedad para inscribirse, pero al no inscribirse después, prácticamente está quedando fuera de la pelea en ese terreno. ¿Va a ser candidata de la coalición en manos del PRD? Lo veo poco probable. A pesar de que muchas encuestas la estaban favoreciendo como una próxima gobernante en Nicaragua, ¿cómo podría jugar ahora el rol de Cristiana Chamorro como vicepresidenta, ya que ella no se ha inscrito en ninguno de los 2 bloques, ni tanto de Coalición Nacional como de Alianza Ciudadana? Ya los plazos prácticamente están por vencerse para la inscripción. Tomando en cuenta, doctor, que, disculpe, que en alguna de las encuestas ella era como la favorita. La favorita. Obvio que la figura de doña Violeta pesa todavía en este país, ¿verdad? Obvio, porque fue la que logró derrotar al Frente Sandinista en el 90 y fue el gobierno que inició una transición hacia una democracia inestable y frágil que en el 2007 cambió totalmente. Inclusive la comparaban con la mamá, que ella podía hacer el cambio y recordar aquello que pasó en los 90. Pero una situación nunca se parece a otra. Esa es la parte que ustedes deben de entender en política. Ahora bien, hay otros intereses en juego. Hay otros grupos, hay otros candidatos y hay una pelea tremenda. De todas maneras, lo que sí queda claro es que el día de mañana, si se eligen los magistrados, ya está casi resuelto la mayor parte de la estructura electoral, ¿verdad? Y si se aprueban las reformas a la ley electoral, así como está, que el 99% es el dictamen que favorece la iniciativa del Frente Sandinista, la suerte está echada. ¿Será, doctor, que los partidos políticos ya comprendieron de que la política cambia? No quisiera hablar mal de los dirigentes de muchos de los partidos políticos, pero lo que menos entienden es eso. Lo que menos entienden es eso. No entienden la realidad concreta, no entienden la desesperación de la gente que quiere cambiar esto y no tienen una estrategia para combatir la estrategia del Frente Sandinista, porque el Frente Sandinista sí tiene una estrategia bien clara. Se atrinchera, vienen probablemente efectos de la ley Renacer, se atrinchera para resistir, controla el aparato electoral, puede hacer unas concesiones mínimas en el transcurso de la campaña, puede hacer esto, lo otro, como aumenta la capacidad discrecional de los magistrados al emitir normativa, puede ser que vía normativa ellos hagan algunas concesiones importantes, pero casi todo ya está definido. Entonces, lo único que puede revertir esto es un milagro del fenómeno de levantamiento del huehuense en Nicaragua. ¿Qué significa? Que la mayoría, ese 62% que sale en las encuestas, que no se declara a favor de ningún partido político, decida votar por uno de los bloques y se logre mayoría de votos para cambiar no solo el gobierno, sino la Asamblea Nacional, porque este es un aspecto importante. La Asamblea Nacional, según la Constitución, tiene unos poderes inmensos. Lo que pasa es que eso no se nota porque quien decide todo es Daniel Ortega y Rosario Murillo, que bajan las instrucciones. Pero cambiando el gobierno, la Asamblea Nacional va a emerger como el principal órgano del Estado, porque es la que decide todo. Elección de magistrados, puede destituir ministros, puede revisar órganos, puede crear comisiones especiales de investigación, puede incluso en condiciones determinadas hasta destituir al presidente de la República. Entonces, se ha perdido de vista la importancia de las diputaciones en esto y todo se ha concentrado en las precandidaturas presidenciales. Y realmente el cambio sustancial no solamente es el cambio de gobierno, sino quién controla la Asamblea Nacional. Bonifacio, avisora de que estas elecciones por parte de la oposición estarían presentadas a través de tres bloques. Tres bloques. Hablamos de Alianza Ciudadana, Coalición Nacional y el PRD. Pero ¿qué tanto va a representar? Y el PLC. PLC. Sí. ¿Qué tanto va a representar el tema de la credibilidad de los precandidatos o ya cuando se haga oficial los candidatos a la presidencia de Nicaragua? ¿Qué tanto podría traer la intención de voto
para que uno de estos tres sectores esté representado a través de la población nicaragüense, porque lo que se espera es mayor intención de voto en uno de estos bloques, para ganarle al presidente Ortega y no estar dividido el voto. Mire, se ha hecho mucho énfasis en las precandidaturas, en las personalidades. Porque una de las personalidades que ha tenido mayor representatividad, hablábamos de Cristiana Chamorro, posteriormente también ha tenido bastante incidencia en las encuestas Félix Maradiaga. No, yo a Félix realmente no le veo mayores posibilidades, incluso veo su discurso cada vez más desgastado y bajando constantemente a nivel de aceptación popular por una razón muy sencilla, porque los planteamientos que hace parece que estamos en un país nórdico, un país estable donde hay mucha democracia y donde lo que se está discutiendo es cómo mejorar la agricultura, el medio ambiente y cosas así, cuando realmente aquí estamos discutiendo cosas básicas como cómo cambiar el gobierno y cómo detener la crisis económica. Entonces, las posibilidades de Félix como candidato son ultramínimas, ultramínimas. Y aunque haga el esfuerzo, pues, y está bien que lo haga, eso es muy importante, son ultramínimas. Son otros grupos los que están emergiendo tratando de presentar sus propias propuestas. En ese caso hay que prestarle atención a la candidatura de Arturo Cruz, que ha sido muy criticado, pero ojo, es una persona muy capaz y refleja una serie de grupos económicos y sociales que están articulándose para presentar una alternativa diferente. Si hablamos de los tres bloques, lo más probable es que el PRD, que es el que maneja la llave de la representación legal de cualquier alianza política, va a insistir en la candidatura de Miguel Mora, ¿verdad? Si hablamos del PLC, se manejó mucho lo de Medardo, pero pareciera que no, pareciera que realmente Medardo todavía no tiene una definición. Obviamente Medardo es un candidato muy popular por el papel del movimiento campesino en la lucha anticanal y por el papel en los tranques. Y si hablamos de la Alianza Ciudadana, realmente está quedando, a pesar de que se inscribió a última hora Américo Treminio, pues un candidato que surge de la ciudadanía, realmente los dos candidatos que tienen mayor peso ahí es Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro. Pueden hacer fórmula, no lo sé. Cristiana no se quiso inscribir, entonces realmente está saliendo del juego porque es poco probable que ella se vaya con un partido evangélico, o mejor dicho, de corte evangélico como es el PRD. Entonces, más o menos ya las candidaturas se van definiendo en los diferentes bloques. Doctor, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta esto en general la población? Cuando usted me dice Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, el señor Medardo Mairena, ¿qué tiene que tomar en cuenta la población a la hora de decir este es el candidato por el que yo debo votar? Tomando en cuenta que usted me dice que hay un 62% que todavía no sabe o no está convencido de momento por quién ir y votar. ¿Es viable que desde ya estemos conociendo, por ejemplo, un plan de gobierno? Sí, pero yo creo que esto es como el amor, como cuando uno se enamora, que te gusta una persona, vos decís, esa persona me gusta. ¿Hay que ir endulzando el oído? Me gusta cómo habla, me gusta cómo se viste, me encanta, vos decís. Entonces eso es parte del feeling que deben de tener los candidatos para atraer a la población, además de los planteamientos que son muy importantes. Creo que hay mucha decepción de la ciudadanía con los viejos partidos políticos. Y precisamente por eso vos ves que a pesar de que del levantamiento de abril y todo lo que ha ocurrido en este país, hay un 62% que no se define. O a lo mejor ya está definido y no quiere decir, ¿verdad? Lo que yo sí creo es que hay una mayoría opositora y esto no es un problema de ideología porque los sandinistas tienen derecho a existir como corriente política siempre y cuando se comporten dentro de los marcos de la democracia y no se trata de que una ideología venza sobre la otra, sino necesitamos con urgencia cambiar este sistema dictatorial. Con urgencia. Esto le ha causado mucho daño al país y tenemos que ya ir pensando en quién de los bloques o quién de los candidatos va a ser el que puede lograr esa hazaña tremenda. ¿Cuándo podría conocerse eso, doctor? Bueno, primero tienen que elegir los magistrados, primero tienen que, hacer la reforma de la ley electoral, elegir los magistrados
y a una vez que se defina los órganos electorales e inicie la campaña, vamos a poder ver. Creo que la ciudadanía debe estar muy atenta a los planteamientos, a los discursos, porque lo que está en juego es el futuro del país y el futuro nuestro, el futuro de cada quien, porque el país es una abstracción, el país somos todos, es donde vivimos, donde comemos, donde nos relacionamos, donde trabajamos, donde estamos desempleados, y entonces lo que está en juego es si eso va a cambiar o no va a cambiar. Entonces tenemos que estar muy atentos a los discursos, estar pendientes de todo lo que digan, y tu corazón te va a decir quién miente y quién no miente, porque ya tenés experiencia, has venido de varias decepciones amorosas, entonces ya tu corazón te va a decir, ese está mintiendo, ese no está mintiendo. ¿Significa que los precandidatos tienen este tiempo, podrían tomárselo, por decir así, como un momento de reflexión para ver? Yo digo que ellos ya deben de saber qué es lo que necesitamos en Nicaragua, ¿verdad? Lo que hace falta, pero tal vez este tiempo podría servir como para decir, bueno, esto es lo que los nicaragüenses quieren, esto es lo que los nicaragüenses necesitan: salud, educación, trabajo, porque hay un montón de gente que anda buscando trabajo. Todos los días se mira gente en las calles buscando un puesto de trabajo. Así es. Pero aquí es donde está la demagogia también. Vamos a abrir 200,000 empleos de trabajo, vamos a abrir 500,000, vamos a progresar, vamos a aumentar. Y eso no es posible porque no es real. ¿Podrían caer en el populismo solo de estar...? No, yo diría en la demagogia. Es la que casi siempre los viejos partidos políticos lo usan. Es la solución de los problemas. ¿Cómo solucionar el problema del desempleo? Por ejemplo, está claro que la única manera de solucionar el problema del desempleo en este país es un plan de obras públicas que le dé trabajo, que construya carreteras, que construya caminos, que construya hospitales, que construya viviendas populares o autoviviendas. Y entonces el gobierno tiene que hacer una inversión cuantiosa para fomentar ese tipo de trabajo que multiplica empleos, porque hay que darle de comer a los trabajadores, entonces... Y algo que preocupa, doctor, y decepciona es a los jóvenes que terminan una carrera universitaria con todo el sacrificio del mundo. Sus padres vienen, les apoyan, no se desendeudan, logran sacar el título, y luego vemos... No hay trabajo. Y no es que el trabajo dignifica a la persona, pero usted sabe, uno va a la universidad y uno se cree en la mente, yo voy a ser un excelente abogado, voy a llegar, voy a ser periodista, voy a ser médico, voy a ser ingeniero, y los vemos luego conduciendo un taxi, lo vemos luego haciendo otro trabajo que ellos estudiaron, o haciendo emprendimiento, poniendo un negocio, cuando ellos se prepararon para sacar este país adelante con esa carrera que estudiaron. Debe aprobarse una ley de primer empleo que obligue a cualquier empresa, ministerio, alcaldía, lo que sea, que un porcentaje de sus trabajadores sean jóvenes recién graduados, ¿verdad? Con eso lograrías por lo menos disminuir un porcentaje del desempleo. No podemos decir que sean todos, porque entonces sacarías a los que ya están, sí. Pero los 25% o 20% de los nuevos empleos tienen que ser siempre jóvenes entre tal edad y tal edad, que no hayan trabajado nunca. ¿Para qué? Porque el principal problema siempre del joven es que te piden currículum, te piden experiencia y no la tenés. Yo recuerdo la primera vez, yo tuve que mentir, le dije a un amigo, dame tu currículum. Entonces ahí lo puse yo y poco de cosas que no eran ciertas, pero ahí lo metí, y ahí lo presenté y logré mi primer trabajo, ¿verdad? Entonces me imagino que muchos hacen lo mismo, pero la verdad, porque el nicaragüense tiene que defenderse de cualquier manera. Claro. Pero la verdad es que esas son las discusiones centrales que se deben de dar. Primer empleo para los jóvenes, garantizar. Se habla mucho de la paridad de las mujeres, que se garantice que tengan empleo las mujeres, porque la liberación de las mujeres es apenas ella pueda ganar y defenderse sin depender de un hombre ni cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces esos son los aspectos claves que creo yo que van a estar en discusión en esta campaña electoral. ¿Tienen trabajo los precandidatos, doctor? Ya nosotros ahorita aquí les tiramos muchas piedras. Y sí, bueno, ojalá que la copien, ¿verdad? Sí. Ojalá que la copien, pero la verdad es que lo que menos se ha discutido son los problemas de la gente. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la población nicaragüense? Porque a raíz de la crisis de 2018 vemos que los emprendimientos y el trabajo informal ha aumentado, según los expertos, de un 70% de informalidad que había en Nicaragua, se habla que podría ya estar llegando a un 80%. La informalidad es algo no sostenible, algo pasajero.
ese debería ser un aspecto importante que debe poner atención un nuevo gobierno de Nicaragua, acabar de raíz con la informalidad para que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social pueda sanar sus finanzas, porque eso ha sido el principal problema. Yo tengo muchos amigos que a veces dicen, quiero dejar el trabajo para ir a poner un negocito. No, hombre, no sabes a lo que te estás metiendo. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, tienes que pagar los impuestos de la alcaldía. Los clientes no llegan, no vas a poder vender. O sea, nadie sabe las dificultades de la gente para sobrevivir. Esa pelea cotidiana por llevar el pan de cada día a los hijos es una pelea tremenda en que está concentrada la población. Entonces, cualquier precandidato o candidato tiene que tocar los problemas de la gente para poder ganar las elecciones. Si no los toca, recuerden que el Frente Sandinista no son dundos. Están en campaña desde hace tiempo, tienen recursos, tienen el control del Estado. Ahorita van a hacer la pista, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a dar la sensación como que el país está progresando para poder por lo menos mantener su 30-35% de la votación. Y una de las estrategias que ha utilizado el gobierno a raíz del contexto actual es dar números o cifras positivas ante la población nicaragüense y la comunidad internacional. Para este año ellos dicen que vamos a crecer hasta un 3.5% y eso podría ser una estrategia de ellos para atraer intención de voto y hacerles ver que a través de su gobierno vamos a tener en los próximos años una economía estable y no una economía como la que se ha venido viendo desde el 2018, que ha venido en recesión, luego por el tema de la pandemia cayó nuevamente en recesión y este año pues los organismos internacionales dicen que vamos a crecer, pero no como lo que está planteando el gobierno. Pues el crecimiento económico que pueda haber se debe al espíritu de lucha de los nicaragüenses que se resisten a morirse de hambre y que buscan desesperadamente cómo llevar el pan a los hijos. Pero también depende de las políticas que implemente el gobierno. Y hemos visto que a raíz de la pandemia el gobierno ha carecido de esas políticas por parte de las empresas que han tenido que mandar al desempleo a más de 230,000 personas. Precisamente, las políticas del gobierno no han ayudado al levantamiento económico del país. Aunque ellos digan que la economía va mejorando, que probablemente sí, pero eso se debe más bien al espíritu de lucha del nicaragüense, al campesino que en la montaña no descansa sembrando frijoles, al que ordeña su vaquita y de cualquier manera saca a vender la leche o saca el queso, a la gente que anda en los mercados vendiendo cualquier cosa, los que están vendiendo ropa, los que están vendiendo comida. Si vos has visto, ha proliferado la venta de fritangas y de pollos asados en todas las partes, las carreteras, en las calles, vos la ves. Es la gente tratando de sobrevivir. Se debe dar respuesta a esos problemas, a esa informalidad creciente del país, se le debe dar una respuesta y esa es parte del debate que tienen que dar los diferentes bloques. Bueno, doctor, por ejemplo, para mañana está el primer reto, como usted decía, en la Asamblea Nacional, el tema ya de los magistrados. De los magistrados, sí. Como les dije, la impresión que tengo es que el Frente quiere pasar este trago amargo ya, para poder presentarle a la Asamblea o al Consejo Permanente de la OEA, miren, yo cumplí. Ustedes me dijeron en mayo, yo cumplí. Esto es lo que decidieron los diputados, yo cumplí. Por eso es que el presidente probablemente no envió lista para tratar de hacer ver como que es un proceso eminentemente político de la Asamblea Nacional. Pero una vez que ya se eligen los magistrados y se aprueba la reforma electoral, muchachos, todo está definido, hay que prepararse. No podemos abstenernos. Dejen de estar diciendo que no hay condiciones para ir a elecciones. En la peor de las circunstancias tenemos que dar la pelea electoral. ¿Por qué? Porque confiamos en el pueblo. Si la mayoría de la población decide ir a votar por un bloque determinado y se logra el cambio de gobierno, la tarea está hecha. ¿Sus conclusiones, doctor? Que vamos a dar la pelea en condiciones bastante difíciles y que ninguna dictadura cede voluntariamente el poder. Daniel Ortega no va a entregar las llaves de la cárcel a la oposición para que lo echen preso o para que lo juzguen por crímenes de lesa humanidad o por el estilo. No. Hay que quedar claro. La dictadura trata de mantenerse en el poder, allá nosotros sí lo permitimos. Lo que no van a poder hacer es masacrar a toda la población que salga a votar. Eso es imposible. Entonces, en silencio, va a ser la insurrección del silencio, pero va a ser
el milagro masivo de la votación. Eso es lo único que puede cambiar la situación actual de Nicaragua. Muchas gracias, doctor, por haber compartido este momento con nosotros, con la teleaudiencia de Acción 10 en la mañana, como siempre. Gracias, muy amable. A ustedes. Bueno, muchas gracias también, José. Vamos a presentarles ahora nuestra tendencia de la entrevista de este viernes 30 de abril, donde tuvimos como invitado a José Antonio Peraza, hablando sobre las reformas electorales y procesos de aprobación. Esta entrevista obtuvo un total de 45.395 personas alcanzadas, fue compartida 57 veces. En nuestra segunda parte, siempre hablando sobre el mismo tema, proceso de elección de candidatos presidenciales, tuvimos a Noel Vidaure, quien es precandidato presidencial. Esta entrevista tuvo un alcance de 48.443 personas, en interacciones 5.270 y fue compartida 25 veces. Con esta información sobre nuestra tendencia de las entrevistas que hemos tenido alcance a través de nuestra página oficial de Facebook, vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información en Acción 10 en la mañana.